Hoy vamos a hablar de inmunodeficiencias primarias. La parte de inmunidad adaptativa ya la habló Mai en el video, ahora nos toca a nosotros la parte de inmunidad innata y además vamos a agregar alguna que otra enfermedad de inmunodeficiencia, pero no primaria, sino secundaria, que en realidad las inmunodeficiencias secundarias son las más comunes, porque las primarias son bastante infrecuentes. Pero bueno, vamos a empezar. La primera que les voy a hablar es aquellas enfermedades, inmunodeficiencias primarias, asociadas a la migración. Si se acuerdan, uno de los primeros chéricos que tuvimos en la cursada fue la extravasación leucocitaria, que acá está dibujada en el primer dibujo, que tenemos un epitelio, algún leucocito, que lo que pasa en la extravasación es que los leucocitos están en el torrente sanguíneo y en constante movimiento. Y hay un movimiento en particular al que se llama rolling. Y el rolling es esta capacidad que tienen los leucocitos de rodar sobre el epitelio. Todo el tiempo, haya o no haya infección, el leucocito lo que hace es rodar por todo el epitelio. Se pega, se despega, se pega, se despega, se pega, se despega. Ahora, esa interacción está mediada por dos moléculas, las selectinas y las cialomucinas. Pero en el caso de que haya inflamación, se aumenta la afinidad de las moléculas de adhesión y la adhesión pasa de ser inestable y lábil a pasar a ser estable, que las interacciones estables están dadas por las integrinas y la familia de las ICAM, de las inmunoglobulinas. Una vez que la adhesión está estable, se puede hacer el traspaso por el epitelio y así poder ir hacia la zona de infección. Ahora, ¿qué me importa esto para las infecciones primarias, las inmunodeficiencias primarias? Hay dos muy importantes que se llaman LAD1 y LAD2, que están mutadas ciertas moléculas que intervienen en la adhesión leucocitaria. En LAD2 está mutado el gen que codifica para la enzima que se llama glucosiltransferasa. Y la cosa es así. Si se acuerdan, en el rolling tenemos las selectinas y las cialomucinas. Las cialomucinas tienen un motivo de unión a las selectinas que se llama Cialil-Lewis. ¿Sí? Su motivo de reconocimiento. Las selectinas reconocen las cialomucinas gracias a que tienen Cialil-Lewis. Pero ¿qué pasa? Este Cialil-Lewis tiene que estar glucosidado para poder ser reconocido por las selectinas. ¿Y quién hace esta glucosilación? La glucosiltransferasa. Entonces, si hay un defecto en la enzima que me genera la glucosilación, la cialomucina, el Cialil-Lewis de la cialomucina no va a poder estar glucosilado, por ende la selectina no lo va a reconocer, por ende no va a haber rolling. Y si no hay rolling, nunca vamos a poder pasar al segundo paso, que es la adherencia estable. ¿Y esto en qué me repercute? Bueno, producto de esto, lo que vamos a tener van a ser infecciones bacterianas en general, en la piel y en las mucosas. Y la característica que nos va a llamar la atención como médicos es que van a ser repetitivas. Entonces por ahí va a venir una persona que se infecte con alguna bacteria que es flora común de nuestra piel. Y si pasa una vez, vamos a estar atentos, pero de golpe pasa varias veces seguidas en 2 meses. Entonces ahí vamos a empezar a sospechar que este paciente tiene algo que hace que la flora normal de nuestra piel lo termine infectando. Y bueno, podemos pensar en una de estas. Ahora, la otra enfermedad es LAD1, que la LAD1 tiene una mutación en las integrinas de la familia beta 2. Un ejemplo de las integrinas de la familia beta 2 es el FA1. Las integrinas forman parte de la adhesión estable y se unen con la familia de inmunoglobulinas, que son las ICAM. La cosa es así, las integrinas estructuralmente están formadas por una cadena alfa y una cadena beta que están unidas. Por la cadena beta, gracias a la cadena beta que tenga cada una de esas integrinas, se divide en subfamilias. Una de esas subfamilias es las integrinas beta 2. Y uno de las moléculas de adhesión de la familia integrina beta 2 es el FA1. Entonces, lo mismo, si falla el FA1 no tengo adhesión estable, por ende, el leucocito nunca va a poder llegar al sitio de infección. ¿Sí? Entonces va a estar alterada acá la adhesión estable. Y vamos a tener lo mismo, infecciones bacterianas recurrentes.
producto de esto que decimos. Si el leucocito nunca va a poder llegar al sitio de infección, las bacterias que tengamos en nuestra piel nos van a infectar todo el tiempo. Y digo piel, pero también en mucosas, porque las mucosas son epitelios que están en contacto directo con la superficie externa. ¿Por qué? Si nosotros ingerimos algún alimento, la mucosa intestinal está recibiendo antígenos extraños alimentarios y bacterias que vienen en ese alimento. O en la mucosa respiratoria, contacto directo con el aire, lleno de bacterias y de virus y de hongos. Entonces, acá lo más afectado es lo que está en contacto con el externo, que vienen a ser las mucosas y la piel. Ahora, también existe otro déficit primario, que es el déficit del complemento. El complemento era esa parte humoral de la inmunidad innata que está todo el tiempo activado y que se activa aún más frente a una infección. Y lo que hace, entre otras cosas, es generar la inflamación, generar quimiosinas para atraer más moléculas inflamatorias y además opsonizar, que opsonizar era marcar, o sea, marcan a las bacterias para que el sistema adaptativo las pueda reconocer más fácilmente y así atacarlas. Bueno, y podemos tener déficit de cualquier parte del complemento. Acá les pusimos los de C1, C2 y C4, lo que van a generar van a ser infecciones, o sea, van a predisponer, a las infecciones por los cocos positivos. Los cocos gram positivos vienen a ser estafilococo y estreptococo, que son bacterias en realidad muy frecuentes en la comunidad. Y también se estudió y se vio que el déficit de C1, C2 y C4 se puede asociar con enfermedades autoinmunes, ¿sí? ¿Cuáles son estas enfermedades autoinmunes que más se asocian con el déficit de C1, C2 y C4? Van a ser el lupus, las glomerulonefritis y las vasculitis. Estas tres las van a ver mejor cuando cursen patología, pero son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y un término que es muy importante, les va a servir para cuando estén en clínica, es que se usa mucho para las enfermedades autoinmunes dosar el complemento. Y van a escuchar hablar de lo que se llama hipocomplementemia, que es la disminución del complemento. Ahora, esta hipocomplementemia puede ser primaria, que la tenemos en este caso, porque a la persona le falló el gen que codifica para C1, C2 o C4, o los tres. Entonces esta persona va a tener una hipocomplementemia primaria. O puede ser secundaria, porque hay algunas enfermedades autoinmunes generadas por algún otro mecanismo que no sea este, por ejemplo, una falla en la tolerancia a T, en la ontogenia T. Estas enfermedades autoinmunes lo que generan es que los anticuerpos se pegan a los antígenos, se genera toda una respuesta inflamatoria mediada por el complemento y se consume el complemento. Entonces ahí voy a tener una hipocomplementemia secundaria, que es lo más común. Tener alguna enfermedad autoinmune, que la enfermedad autoinmune te genere tanta inflamación que secundariamente a eso te genere una hipocomplementemia. Pero en este caso que estamos viendo acá, es una hipocomplementemia primaria, porque fallan estos genes. Ahora, otra falla que puede haber es que se mute algunos de los genes que codifican de C5 a C9. Si se acuerdan, una de las funciones del complemento era formar el complejo de ataque lítico, la citotoxicidad. Este complejo era un poro que se genera en las células, un poro que se genera en las bacterias y puede matar a esta bacteria. Pero con el tiempo se estudió y se perfeccionó esto y se entendió que no es solamente a todas las bacterias, sino solamente a las bacterias que se llaman Neisseria. Tenemos muchas Neisserias, gonorrea, meningitis, que lo que van a generar es la meningitis, meningitis, neumonía, y la gonorrea genera infecciones asociadas a infecciones sexuales, de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual. Así que una persona con Neisseria recurrencia, con Neisseria gonorrea, es decir, con gonorrea, alteraciones en los genitales, o con meningitis a repetición, y en general niños, y voy a estar pensando en esto. Ahora, otra enfermedad que puede pasar es que haya déficit en el C1 inhibidor. Si se acuerdan, el C1 inhibidor era un componente que lo que hacía es frenar el sistema de complemento. Es decir, que el complemento no esté activo todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando
tengo déficit de ese factor. Bueno, en ese caso, el complemento va a estar activo espontáneamente y todo el tiempo, de una manera exacerbada, porque no tengo quien lo frene. Entonces esto me va a dar lugar a hinchazón, angioedema. Angiovaso, edema, agua donde no habría que haber. Entonces tenemos que los vasos generan edemas. ¿Y edema en dónde? Tenemos edemas en las extremidades, en la cara, en el intestino, y lo más peligroso es el edema de glotis. ¿Por qué? La glotis es una estructura que está en la garganta, por decirlo así, y si genera edemas se cierra y no entra el aire, entonces se nos ocluyen las vías respiratorias y la persona puede llegar a morir por esto. ¿Sí? A esta enfermedad entonces se la llama angioedema hereditaria. Lo que tiene es que es solamente hinchazón. Entonces, podríamos hacer un diagnóstico diferencial con alguna alergia. Pero ¿qué pasa? Las alergias tienen prurito, es decir, les pica, se les pone rojo, y estos no, solamente hinchazón edematosa. Y por último, la otra enfermedad muy importante, y es la más común de estas enfermedades, es la enfermedad granulomatosa crónica, donde lo que se altera acá es la enzima NADPH oxidasa. La enzima NADPH oxidasa es una enzima que está dentro de los neutrófilos, este es un neutrófilo, y lo que hace la NADPH oxidasa es justamente oxidar el oxígeno. Entonces, oxidar el NADPH. Agarra el NADPH, le saca un electrón, queda en NADP, y el oxígeno toma un electrón. A este fenómeno se lo llama anión superóxido. El anión superóxido, gracias a la dismutasa, genera peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno, gracias a la catalasa, genera ácido hipocloroso. Esto es el mecanismo dependiente de oxígeno que tiene el neutrófilo para atacar las bacterias. Entonces, en caso de que haya una bacteria, el neutrófilo por algún receptor endocítico la va a poder reconocer, endocitar, mandar adentro de la célula, es decir, adentro del neutrófilo, y el ácido hipocloroso va a poder oxidar esta bacteria y terminar matándola. Y ahora les voy a explicar o les voy a mostrar cómo es, antes que eso voy a explicar una cosita antes de la enfermedad. Esta enfermedad en general es ligada al X. ¿Qué significa que sea ligada al X? Que las mujeres son portadores y se las pueden pasar a sus hijos, pero la enfermedad solo la va a poder demostrar o tener el hombre, porque es ligada al X. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos lo que se llama fenómeno de ionización. A ver, lo voy a explicar con el marcador. Paren que esta es una enfermedad ligada al X, ¿no? Si yo tengo una madre, la madre tiene las dos X. Y si tiene un hijo, le va a pasar una de las X al hijo. Entonces el hijo sí o sí va a estar enfermo. Ahora, ¿qué pasa con las X, con los cromosomas X en las mujeres? Como tenemos dos cromosomas X, hay uno de ellos aleatoriamente en cada una de nuestras células que se silencia. A eso se lo llama fenómeno de ionización. Entonces, yo tengo una célula con esto y una célula también con X porque soy mujer. A ver, este X es el que está enfermo. Si yo silencio mi cromosoma enfermo, porque eso es aleatorio, me queda solamente el sano. Entonces acá no voy a expresar falta de NADPH oxidasa, al contrario, esta célula va a tener NADPH oxidasa, este neutrófilo ahora, va a tener NADPH oxidasa. Ahora, este otro neutrófilo donde estuvo silenciado el X sano, me va a quedar el X enfermo, o sea, el X que no codifica para NADPH oxidasa. Entonces, esta X no me va a poder generar la NADPH oxidasa. Entonces voy a tener, si esto es un neutrófilo que no va a poder actuar. Pero voy a tener otro neutrófilo, que es este, que sí va a poder actuar. Entonces, la enfermedad en esta mujer no se va a manifestar, ¿sí? A esto se lo llama quimera genética. Es decir, que cada una de nuestras células tienen aleatoriamente silenciado una de las X. Por ende, si hay una alteración genética en alguna de las X, solo se va a expresar
en la mitad de nuestras células, porque una mitad va a silenciar un X y la otra mitad va a silenciar la otra. Pero ¿qué pasa? Con la penetrancia de esta enfermedad, lo que se genera es que si tenemos la mitad de las X no silenciadas, y esas X son normales, es decir, no tienen el déficit de NADPH oxidasa, la persona no va a presentar la enfermedad porque con tener ya la mitad está todo bien. Ahora, en el hombre que esto no se puede dar, el hombre sí o sí, si el hombre recibe la X enferma, o sea, la X con la mutación para NADPH oxidasa, sí o sí va a ser enfermo, sí o sí va a tener esta enfermedad. En cambio, la mujer no la va a tener nunca porque va a ser siempre portadora debido a este proceso de lionización o de quimera genética. Ahora, ¿cómo nos vamos a enfermar con esto? Lo mismo que antes, van a ser bacterias recurrentes, bacterias que no nos tendrían que enfermar, ahora sí nos enferman. Ejemplo de esto, Staphylococcus aureus, es una bacteria que tiene frecuencia en la comunidad y sin embargo no nos estamos enfermando todo el tiempo con aureus. ¿Por qué? Porque tenemos las barreras adecuadas para frenar la enfermedad. Estas personas no. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, es un hongo que se llama Aspergillus, que van a ver que es muy común más que nada en estos pacientes que tienen déficit de los neutrófilos. Y acá va un concepto muy importante. Esta persona, el enfermo con enfermedad granulomatosa crónica, ¿tiene lo que se llama neutropenia? Neutropenia es baja de neutrófilos en sangre. No, el problema de esta persona es que no tiene neutropenia en cuanto a la cantidad, pero sí tiene una neutropenia funcional. Cuando estén más adelantados y vean clínica, hay una entidad que se llama neutropenia. La neutropenia puede ser primaria o secundaria. Una neutropenia primaria es esta. ¿Por qué? Porque me fallan neutropenias en los neutrófilos, no en cantidad, pero sí en función. Entonces, básicamente tengo una neutropenia. Porque si tengo neutrófilos pero no tengo función, es lo mismo que no tener neutrófilos. Ahora, existen neutropenias secundarias, que pueden ser secundarias a una infección, es decir, algún microorganismo puede penetrar en la médula ósea, por ejemplo, y hacer depresión de neutrófilos, o un cáncer, que puede hacer exactamente lo mismo, un cáncer de médula ósea, o mismo el HIV. El HIV no puede generar neutropenia, pero otras infecciones de otros virus sí. Entonces esas son neutropenias secundarias, que son las más comunes. Pero acá estamos viendo esta enfermedad, que es una neutropenia primaria, pero que es una neutropenia funcional, porque el recuento de neutrófilos está bien. Lo que está mal es su función. Ahora, ¿cómo hacemos diagnóstico para la enfermedad granulomatosa? Tenemos dos formas, una más nueva que la otra. Antes se usaba lo que se llama NBT. NBT es un colorante. Lo que se hace es sacar sangre al paciente y verla en el microscopio. A los neutrófilos se le instila este colorante, NBT, y si en el neutrófilo hay eros, especies reactivas del oxígeno, estos eros hacen que el colorante vire de su color natural al negro. Entonces el observador va a ver al microscopio óptico va a ver neutrófilos negros. Entonces esto me quiere decir que este neutrófilo sí tiene especies reactivas del oxígeno, por ende no tiene déficit de NADPH oxidasa. Ahora, si el color no vira, quiere decir que no hay especies reactivas del oxígeno, por ende no hay NADPH oxidasa. Ahora hay una nueva técnica que es DHT, que este también es un colorante, DHR. Este también es un colorante, pero este colorante no se usa para microscopio, sino que se usa para la citometría de flujo. Tiene mucho más ventajas porque con la citometría de flujo podemos detectar muchas más células en menor tiempo y además no es lo que se dice operador dependiente. O sea, yo para NBT tengo que tener un observador que sepa mirar, que sepa buscar y que esté adecuado al trabajo. En cambio, en HDR, que yo lo meto en una citometría de flujo, el software de la computadora ya me manda el resultado. Entonces no necesito de un personal tan meticuloso para ver por microscopio óptico qué pasa. Así que eso es importante. Y ahora les voy a pasar a explicar cómo se interpreta esto en la citometría de flujo. Hay un ejercicio en las guías
que habla de esto, así que se los voy a poner y se los voy a pasar a explicar para que se entienda bien.